saludo desde el Ministerio Sanidad para el Alma. Te habla Nelcy Rossi. Bienvenido nuevamente. Vamos a iniciar hoy el tema del perdón. El perdón fue también el inicio de mi liberación, de mi sanidad. En el capítulo anterior te hablé un poco acerca de en qué condición yo estaba cuando Dios me rescató. Y en esa misma línea vamos a continuar desarrollando los temas, y a medida la palabra de Dios te habla, también mi propia experiencia te va a hablar. Segunda de Pedro, capítulo 2 y el verso 19, la parte B, nos dice la palabra de Dios para todos que uno es esclavo de aquello que lo domina. A mí me dominaba, a mí me esclavizaba la falta de perdón. Me esclavizaba el resentimiento, el odio, la amargura, y eso me llevó a un estado depresivo por un largo tiempo. Usted se pregunta, bueno, tú recibiste a Jesús en tu corazón en el 1990 y en ese año se supone que ya tú eras una nueva criatura. ¿Cómo así que todavía estabas esclavizada? El perdón de nuestros pecados, la salvación de tu alma, no te garantiza que instantáneamente tú vas a ser sana y libre de las ataduras. Necesitamos trabajar en ese campo día a día. Es un camino que debemos recorrer. Por eso, 2 Corintios 5:17 no se aplica de manera instantánea. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, necesitamos permanecer. Estar en Cristo nos habla de permanencia. De modo que si tú estás en Cristo y tú has permanecido, tú continúas tu vida cristiana, tienes esa esperanza de que el que comenzó en ti la buena obra, Él la va a perfeccionar. Déjeme decirle algo, en ese estado de cautividad, en ese estado de esclavitud en el cual yo me encontraba, fui muy irreverente con Dios, irrespetuosa. Le hacía peticiones irrespetuosas y le hacía preguntas también desafiantes. Así ese es el término. A veces nosotros nos acercamos a Dios de la manera incorrecta. Hay una forma correcta de acercarse a Dios, entre otras cosas. Él dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo me acercaba yo a Dios? Con esa convicción de que Él era real y que me iba a responder. No, yo me acercaba a Dios era bajo el ropaje de orgullo y de altivez que yo tenía, para demandar de Él, para exigir de Él una respuesta a la manera mía. Por eso Él no me respondió de esa manera, no para demostrar de que Él es Dios, no para demostrar de que siempre Él tiene la razón. No, Él siempre tiene la razón, obviamente, y Él es Dios todopoderoso y es soberano, sino porque los planes de Él son más altos. En este caso yo estaba pidiendo según mis parámetros y no estaba considerando la magnificencia, el poder y la grandeza de Dios. Yo le decía a Dios, ahora soy cristiana y ¿por qué no me das lo que yo te pido? Le reclamaba con enojo y le citaba promesas, porque ya yo comenzaba a leer las Santas Escrituras y aprendía las promesas o las leía y le decía, mira, tu palabra dice esto. Y hacía oraciones y ayunaba. También yo reprendía al diablo y me autocompadecía al mismo tiempo. Era una guerra interna, una lucha que se libra dentro del alma de una persona que no ha sido libre completamente. Yo decía, pobrecita de mí, mira en qué estado me encuentro, Señor, mira, pobrecita de mí. Así mismo estaba viendo a mis niños, mis dos hijos, el mayor de 4 años y el menor de 2 años. Así mismo los estaba viendo a ellos. Eso a mí me inhabilitaba, me quitaba las fuerzas para yo poderlos disciplinar. Mi madre sabiamente, ella actuó oportunamente, lo hizo. Me dijo, tienes que disciplinarlos y levántate. Gracias a Dios que también usó a mi madre, sin ser ella todavía cristiana. Le doy la gloria al Señor. Gracias, Señor. Yo estaba en esas condiciones. Yo estaba en una condición y me recuerda a Job. No estaba como Job, obviamente,
Pero este texto quiero citarlo, Job 38, del verso 1 al 3, en la palabra de Dios para todos. Dice que la situación de Job, que era muy deprimente, que ninguno de nosotros la ha vivido, esa situación de Job lo llevó a él a justificarse después que los consoladores molestos, sus amigos, lo culparon. Y él le preguntó a Dios, mire, quizás también estuvo en una situación de, bueno, Dios, ¿y por qué? A ver, háblame, explícame por qué esto. No, había una sentencia y había una lucha cósmica que él no sabía en los cielos, había una guerra espiritual y él no sabía que se estaba escribiendo su historia. Esta historia, mi historia también se estaba escribiendo, yo no lo sabía. Y hoy estoy compartiendo contigo esta historia. El Señor le habló a Job desde la tempestad diciendo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falta de conocimiento? Pórtate como un hombre y responde a las preguntas que te voy a hacer. Y en el capítulo 40, Job 40, del 1 al 4, el Señor prosiguió diciendo, ¿aún quieres disputar con el Todopoderoso o prefieres darte por vencido? Tú que censuras a Dios, ¿tienes las respuestas? Claro que no las tenía. Él estaba censurando a Dios, estaba cuestionando. Job le responde a Dios, no soy nada. La Reina Valera del 60 dice, reconozco que todo lo puedes y que nada se esconde de ti. Me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo podría jamás hallar la respuesta? Dice él. Me tapo la boca con la mano y guardo silencio. Ya he hablado demasiado. Yo también estuve hablando demasiado. Y eso fue durante 4 años. Todavía cometo muchos errores. Todavía le estoy fallando a Dios todos los días. Igual que tú, porque somos imperfectos. Pero fueron 4 años para aprender a perdonar. Para aprender a perdonar al esposo que me había abandonado y a la mujer que convivía con él. Transcurrido esos 4 años de haber sido abandonada, me da la noticia que mi esposo había fallecido. Viajamos mis hijos y yo durante todo un día para llegar a ese lugar, esa ciudad donde mi esposo trabajaba. Quedaba bastante distante, bastante lejos. Llegamos a la sala funeraria y veo a mi suegra, a mis cuñados y había otras personas que yo reconocí, pero no me acerqué a esas personas. Yo necesitaba acercarme era a esa mujer que había vivido con mi esposo. Me acerqué a ella, no llegué gritando, no llegué vestida de negro, no llegué dando gritos, la miré a los ojos y la abracé. La abracé y le hablé del amor de Dios. Le hablé de los cuidados que Dios tiene con nosotros y que Dios iba a tomar cuidado también de ella y de sus hijos. Y me senté a su lado. No sé por cuánto tiempo estuve allí. Esto me dio a entender a mí que yo había perdonado. En ese momento, aunque no lo entendía realmente con mi mente natural, sí en mi corazón y mi espíritu me daba a mí convicción. El Espíritu de Dios convencía mi corazón de que había un perdón para ellos, porque no fue algo que yo preparé, yo no lo planeé y jamás pensé eso. No me imaginé que mi esposo iba a fallecer. Mas al transcurrir estos 4 años, Dios sabía y conocía mi corazón de que era el momento para Él mostrarme a mí su amor, decirme, mira, te sané. Ya había sido sanada del odio que tenía y ese deseo de venganza, el resentimiento y la falta de perdón contra ellos. Le dije, gracias Señor, porque fui libre. Ahí comenzó mi liberación, ahí comenzó mi sanidad. Ese día, en esa sala de funeraria, me di cuenta, comprobé de que ya yo les había perdonado. El Señor Jesús nos dice en Mateo 6, versos 14 y 15, leo Biblia hispanoamericana, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hayan hecho, también les perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará los pecados que hayan cometido. Estas palabras dichas por el Señor Jesús a sus discípulos después de haberles enseñado el Padre Nuestro es en lo que se conoce como el Sermón del Monte, iniciando el ministerio,
Y el Señor Jesús comienza con estas palabras. ¿Qué tan importante es el perdón? Es de suma importancia, porque el Señor perdona nuestros pecados y nos acerca a Él, nos limpia por la sangre de Cristo, nos perdona. Estábamos enemistados, habíamos pecado, estábamos separados de su gloria. Ahora Él nos atrae hacia Él y nos perdona. Es lo que hace el Señor por amor y misericordia. Es un acto de misericordia, es un acto de amor, pero también de humildad. El Señor Jesús vino a esta tierra, se humilló hasta lo sumo y Él se despojó de su gloria y vino a morir en un acto de humillación por amor a nosotros. Y nosotros, ¿qué hacemos aquí para otorgar el perdón por cosas a veces tan pequeñas e insignificantes? Eso nos muestra de que nuestro corazón no está sano. Y fue así como yo comencé, perdonando. Y fue así como yo comencé mi libertad en Cristo, una nueva vida en Cristo, perdonando. Jesús comenzó su ministerio enseñándonos a perdonar. Y le digo, gracias, Padre. Gracias, Padre. Todos los días deben haber actos de perdón, porque cada día hay cosas que quizás te ofenden, te molestan. Hay situaciones incómodas o recuerdas situaciones que ya pasaron hace muchos años, pero te pueden lastimar. Si te lastiman, si sientes dolor, si sientes molestia, enojo, tú debes reconocer, decir, Señor, yo tengo falta de perdón en mi corazón, tengo orgullo, tengo soberbia, tengo arrogancia, y eso me llevó a mí a un estado depresivo. Cuando yo estaba en esa condición sin perdón, sin perdonar, como a falta de perdón, yo estaba deprimida. Claro, me deprimía porque no podía gozar de la vida, no podía disfrutar de los días, pero gracias al Señor que me hizo libre. Si tú quieres también que el Señor te responda a tus oraciones, si tú quieres que el Señor responda a esas peticiones que tú le has hecho, perdona. El Señor nos dice aquí, yo te perdono tus pecados si tú perdonas a los demás las ofensas que te hayan causado. De pronto te queda una pregunta, bueno, ¿el Señor responde mis peticiones si yo perdono? ¿Dónde está eso? ¿Qué te parece si en el próximo capítulo hablamos sobre este punto específico acerca del perdón? ¿Cómo puede tener un efecto en las respuestas a tus oraciones? Vamos a terminar, a concluir este capítulo de hoy haciéndote una pregunta. ¿Tú quisieras seguir escuchando mi historia? Entonces conéctate en la próxima transmisión, porque seguramente Dios traerá a tu memoria situaciones que están guardadas en tu corazón. Mas recuerda que su palabra tiene todo el poder para salvarte, sanarte y convertirte en un nuevo ser. Te bendigo y te veo en el próximo programa aquí en Sanidad para el Alma.